Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablaremos de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, un actor que ha conquistado corazones y pantallas, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, de sus dramas o de sus romances mediáticos. Hoy vamos a desvelar una decisión personal y para muchos totalmente inesperada que ha tomado y que ha generado un revuelo considerable. Una decisión que involucra a su familia, a su legado y que nos hace reflexionar sobre los valores y las prioridades. Estamos hablando de la impactante decisión de Can Yaman de rechazar la herencia de su abuelo. Sí, han oído bien. Rechazar. Y en este vídeo vamos a desgranar qué hay detrás de esta sorprendente determinación, por qué lo hizo, y qué implicaciones tiene tanto para él como para la percepción pública de una figura tan popular. Si les intriga este tema tanto como a nosotros, quédense hasta el final, porque hay mucho que analizar y, sobre todo, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento y más allá. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha alcanzado fama internacional gracias a series como Erkenci Kuş y Dolunay. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la élite, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans, especialmente en España y Latinoamérica. Su vida privada, como era de esperar, ha estado bajo el escrutinio público, pero lo que hoy nos ocupa es un aspecto mucho más íntimo y a la vez público, que tiene que ver con su linaje y sus raíces. Su abuelo, una figura que evidentemente fue muy importante en su vida, dejó un legado patrimonial. Y Can, en un giro de los acontecimientos que pocos podían prever, decidió renunciar a él. Imaginen la escena. Un testamento, una lectura formal, la expectativa de recibir una parte de lo que un ser querido, un abuelo que lo ha visto crecer, le ha dejado. Y de repente, en lugar de aceptar, la respuesta es un no. Un rotundo no. Que lleva a alguien, y más a alguien que ya goza de una posición económica acomodada gracias a su exitosa carrera, a tomar una decisión así. Las razones no son triviales y nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la riqueza, del éxito y de los vínculos familiares. Según se ha informado y ha trascendido en diversos medios, la principal razón detrás de la renuncia de Can Yaman a la herencia de su abuelo parece estar ligada a un deseo de independencia y a una filosofía de vida que prioriza el esfuerzo personal sobre las herencias o las facilidades económicas provenientes de terceros, incluso de la familia. Es decir, Can Yaman aparentemente quiere labrarse su propio camino, demostrar que sus logros son fruto de su trabajo, su talento y su dedicación, y no de beneficios heredados. Esto habla de una mentalidad emprendedora y de un fuerte sentido de autosuficiencia. Piensen en ello. En una sociedad donde muchas veces se valora lo que se tiene, lo que se hereda, lo que se posee, Can Yaman parece decirnos que lo más valioso es lo que uno construye por sí mismo. Es un mensaje poderoso, especialmente para las generaciones más jóvenes que aspiran a un futuro de éxito. Nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de generar valor, de crecer y de superarse. Esta decisión, que a primera vista podría parecer impulsiva o incluso chocante, revela una profunda reflexión por parte del actor turco. No se trata de un capricho, sino de una elección consciente basada en principios que trascienden la mera acumulación de bienes. En el universo del entretenimiento, donde el brillo y el glamour a menudo ocultan las realidades subyacentes, Can Yaman nos ofrece un ejemplo de coherencia y fortaleza personal. Su trayectoria profesional es un testimonio de su dedicación y talento, ha conquistado escenarios y corazones con su esfuerzo y carisma, construyendo su fama desde sus propios méritos. Rechazar una herencia, especialmente de un ser querido como un abuelo, implica una profunda introspección sobre el valor del trabajo y la autosuficiencia. Además de esta inclinación por el mérito propio, es posible que existan otras motivaciones menos explícitas, pero igualmente importantes. Quizás su abuelo dejó en vida ciertas disposiciones o expresó ciertos deseos que Can Yaman ha decidido respetar escrupulosamente. El respeto por la voluntad de un ser querido es un valor fundamental, y si el abuelo de Can tenía una visión particular sobre el futuro de su patrimonio, es comprensible que el actor quisiera honrarla. O tal vez, y esto es pura especulación, la herencia venía acompañada de ciertas condiciones o responsabilidades que Can no estaba dispuesto a asumir. Herencias no siempre son solo bienes materiales,
pueden implicar deudas, negocios complejos o incluso cargas emocionales. Sin embargo, las declaraciones públicas y los rumores apuntan firmemente a esa idea de no querer depender de lo heredado, de querer que su éxito sea un reflejo puro de su propio esfuerzo. Este acto de renuncia pone de manifiesto una madurez y una perspectiva sobre la vida que van más allá de la fama y el dinero. En un mundo a menudo obsesionado con la acumulación, Kanyaman parece optar por un camino diferente, uno que valora la autenticidad y la autorrealización. Nos hace preguntarnos si el verdadero valor de una herencia no reside en su cantidad, sino en el significado que le otorgamos y en cómo se alinea con nuestros propios principios. Para Kanyaman, el haber construido su carrera desde cero, o al menos desde un punto de partida que no dependía de un gran patrimonio familiar, le ha dado una perspectiva única. Ha experimentado las luchas, los sacrificios y las recompensas del éxito ganado con esfuerzo. Rechazar la herencia de su abuelo podría ser una forma de honrar esa trayectoria, de reafirmar los valores que lo han guiado y de evitar cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de su propia fortuna. Imaginemos cómo debió ser esa conversación familiar. No es algo que se tome a la ligera. Una decisión así puede generar sorpresa, incluso decepción, entre los miembros de la familia. Las tradiciones y las expectativas familiares en torno a las herencias son a menudo muy arraigadas. Sin embargo, si Kanyaman se mantuvo firme, es porque realmente creía en su decisión. Y esto, a su vez, nos habla de la fortaleza de su carácter y de la profundidad de sus convicciones. Demuestra una independencia de criterio admirable, incluso ante la posibilidad de generar malentendidos o dolor en su círculo más cercano. Este gesto también podría ser interpretado como una forma de querer diferenciar su vida personal de su vida profesional y de su identidad pública. Al no depender de una herencia familiar, se asegura de que su imagen y su éxito estén intrínsecamente ligados a su propio trabajo como actor, y no a factores externos que podrían ser percibidos como un salvavidas o un punto de partida ventajoso. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias y la percepción pública lo son todo, esta decisión de Kanyaman es, sin duda, una apuesta audaz. Podría generar admiración por su integridad, pero también podría ser malinterpretada por algunos como arrogancia o indiferencia hacia su familia. Sin embargo, si las razones son las que se rumorean, entonces estamos ante un acto de profunda integridad y de un fuerte sentido de identidad. Es importante recordar que las herencias, a menudo, vienen acompañadas de expectativas. Expectativas de que el heredero continúe un legado, de que mantenga un negocio familiar, o simplemente de que utilice ese patrimonio para su propio beneficio. Al rechazarla, Kanyaman parece estar liberándose de esas expectativas, o al menos, de las que él percibe que podrían limitar su propia visión de la vida y de su carrera. Quizás su abuelo soñaba con que continuara un negocio familiar o que se dedicara a una profesión específica, y él, como artista, encontró su propia vocación. Al renunciar, Kanyaman no solo renuncia a un posible beneficio económico, sino también a las ataduras o responsabilidades que podrían venir con él. Piensen en la cantidad de historias que conocemos de celebridades que han tenido conflictos familiares por herencias. Dinero, propiedades, empresas. Las disputas por estos motivos pueden fracturar familias enteras y empañar reputaciones. En este caso, Kanyaman parece estar eligiendo un camino que a priori evita ese tipo de situaciones. Un camino que además le permite proyectar una imagen de hombre hecho a sí mismo, un detalle que sin duda atrae aún más a sus seguidores. En una era donde la autenticidad es cada vez más valorada, esta postura resuena fuertemente. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Kanyaman? Si bien ya es un actor exitoso y económicamente independiente, esta decisión podría abrirle nuevas puertas o reforzar su posición en la industria. Podría ser visto como alguien con una visión clara, alguien que no se conforma, alguien que va más allá de lo esperado. Esta cualidad de ir contra la corriente, de pensar de manera diferente, es algo que a menudo distingue a las figuras verdaderamente influyentes. Su decisión podría inspirar a otros a reevaluar sus propias prioridades y a buscar un éxito basado en la autenticidad y el esfuerzo personal. ¿Y nosotros, como espectadores, qué podemos aprender de esto? Creo que la lección principal es que el éxito y la felicidad no están necesariamente ligados a la acumulación de bienes materiales, y mucho menos a lo que se hereda. Kanyaman nos está demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de crear, de soñar, de esforzarse y de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades y a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Es la seguridad financiera heredada,
o la satisfacción de haber construido algo propio? La respuesta sin duda es personal, pero la pregunta es universal. En resumen, la impactante decisión de Can Yaman de rechazar la herencia de su abuelo se perfila como un acto de profunda convicción personal, un deseo de independencia y una reafirmación de su filosofía de vida basada en el mérito propio. Es una historia que va más allá del brillo del espectáculo y nos toca el corazón al recordarnos la importancia de la autenticidad, el esfuerzo y los valores. Una decisión que sin duda lo diferencia y lo consolida aún más como una figura relevante, no solo por su talento, sino también por su carácter. Es una narrativa que resuena con la idea de que el legado más valioso es el que uno mismo construye con sus propias manos y su propio corazón. Y hasta aquí llegamos hoy, explorando esta fascinante historia. Espero que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a nosotros. Agradezco de corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta decisión de Can Yaman? ¿Creen que es admirable o quizás un poco radical? ¿Piensan que el valor de la herencia está en el objeto o en el significado que le damos? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque sus reflexiones son muy valiosas para nosotros y crean una conversación muy interesante. Y si han disfrutado de esta investigación, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.